Estamos estudiando los jueves el Evangelio de San Marcos. Ustedes han visto, bueno, de paso un saludo para todos los hermanos que están conectados a través del Facebook, que nos están viendo. Y lógicamente oro para que la palabra del Señor llene el corazón de todos, los que estamos aquí y los que están allí en casa escuchando la palabra. Les decía que estamos estudiando el Evangelio de Marcos y precisamente un grupo de hermanos que han dispuesto su corazón para enseñar y para aprender sobre la predicación bíblica. Entonces, por eso hemos estado ahí. Y hoy llegamos al capítulo 9. Les voy a pedir que vayan buscando este pasaje. Y vamos a hablar hoy de algo maravilloso y tiene que ver con la transfiguración. Y yo lo he titulado Transfiguración Gloriosa. La palabra transfigurar es la misma de transformar. Tiene que ver con cambiar de forma, una metamorfosis que sufren algunas criaturas, cambiar de forma. Claro, también la gente ha querido cambiar de forma. Por eso hay películas como Hulk, ¿cierto? O Hulk, no sé cómo se dice. Cómo cambia de forma. Y muchos superhéroes también, porque la gente tiene en su imaginario poderes que salen de adentro, ¿no? Pues, amados, dicen que la transformación siempre se da para llegar a lo ideal, al cambio de lo que realmente uno es. Hay gente que cuando se enoja también se transforma en otro, alguien irreconocible, hace daño. Pues no es la clase de transformación de la cual vamos a hablar, sino de una transformación gloriosa. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 8. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Vamos a ver cómo fue la transfiguración. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Dejémoslo hasta ahí. Pero ustedes pueden en su casa terminar el texto, porque bien curioso que inicia hablando acerca de la muerte del Señor y termina de la misma manera, pero no lo vamos a tocar ahorita. Bien, quiero decirles que la intención de este texto realmente es mostrar la verdadera naturaleza de Cristo, la verdadera naturaleza de Cristo. Él vino como hombre, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo y se hizo igual a nosotros, pero realmente Él es Dios. Así empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era ¿quién? El Verbo era Dios, ¿cierto? Y Él estaba con Dios, y dice, y el Verbo era Dios. Es decir, realmente esta manifestación es, este momento es una manifestación de la verdadera naturaleza de Cristo, y lo muestra como el Hijo de Dios que tiene total aprobación del Padre. Ese pasaje es maravilloso, ¿no? Muestra total aprobación del Padre. El versículo 2 empieza diciendo: 6 días después, Jesús
tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La pregunta es, 6 días después de qué. Lógicamente eso nos obliga a devolvernos para leer el capítulo 8 en su final. La hermana Mercedes el jueves pasado predicó precisamente acerca de la confesión de Pedro. Está ahí en el capítulo 8. Y Pedro, después de decir, tú eres el Cristo, cuando el Señor empieza a hablarle que era necesario que él muriera, necesario, Pedro lo toma aparte, trata de reconvenirle, es decir, de convencerle de que no fuera a morir. Pero realmente Pedro no sabía lo que estaba diciendo. El Señor lo reprende. Yo quiero que lea usted ahí conmigo a partir del versículo 34 para no hacer extensa la lectura. Después de que el Señor reprende a Pedro, versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor está hablando aquí acerca del sufrimiento, la cruz, lo que Él tenía que padecer y lo que tenemos que padecer los que queremos seguirle. Muchos hoy quieren un evangelio glorioso, quieren la gloria, pero lo que no quieren es la cruz, el sufrimiento. Y el Señor aquí nos presenta las dos caras, ¿no? La gloria, sí, claro que sí, esa va a venir, pero antes debemos pasar por el sufrimiento. Y es más, el versículo 1, porque si usted nota, está pegado ahí, capítulo 9, versículo 1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Escuchen, hay aquí algunos, posiblemente 3, Pedro, Juan y Jacobo, que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué digo yo esto? Porque el texto dice que no iban a morir hasta que no vieran el reino de Dios con poder, y posiblemente se estaba refiriendo a lo que viene, a lo que leímos. Yo quise leerlo y lo copié ahí en la versión PDT, Marcos 9:1. Jesús les dijo: les digo la verdad, algunos de ustedes verán llegar el reino de Dios con poder antes de que mueran. Algunos. Posiblemente entonces estaba refiriéndose. Ahora sí, el versículo 2 viene diciendo que 6 días después de haberle dicho de que algunos no morirían hasta que vieran el reino de Dios, entonces se los lleva a un monte alto, que ya leímos el versículo 2, ¿sí? Y se transfiguró delante de ellos. Como les mencioné ahorita, la intención es mostrar la verdadera imagen o la verdadera naturaleza de Cristo. Sin embargo, este pasaje nos trae algunas lecciones, y para no dejar el texto vamos a mirar 3 cositas muy interesantes. En primera medida, quiero decirles que este pasaje nos habla de un privilegio que tuvieron 3 personas. Yo lo he llamado así, el privilegio de los 3, y ya lo leímos cuáles son, ¿cierto? Pedro, Jacobo y Juan. No sabemos por qué el Señor, ningún texto de la Biblia nos dice por qué, pero sí lo vamos a ver a ellos más cercanos al Señor. Y yo diría que estos hombres tuvieron varios privilegios. Yo anoté 2, pero anoté solamente estos para hablar de algo muy importante. Número 1, yo creo que el primer privilegio que ellos tuvieron fue la clase de relación íntima, cercana que tuvieron con el Señor. Escuchen esto: no hay grados de salvación, no hay una salvación más grande y más pequeña, ¿no? Todos
los que creen en Cristo podemos ser salvos. La salvación es por la fe en Cristo. Pero, escuchen, pero sí me parece que intimidad, comunión, recompensas, sí va a haber de acuerdo a la decisión que cada uno tome. Pedro, Juan y Jacobo fueron personas muy cercanas al Señor. Y de paso, creo que lo que nos indica es que aunque el Señor tuvo 12 discípulos, les dio las mismas enseñanzas, tres que se acercaron más. Yo diría como Juan, Juan que se recostó al pecho de Jesús, ¿no? Tenían un amor y una relación más cercana. Entonces me parece que para que algunos vean que uno puede acercarse al Señor, Él lo permite, Él lo deja, ¿cierto? Solamente que a veces nosotros mantenemos como la distancia. Cristianos ahí, que no aprovechan que el Señor está, que dejan pasar el tiempo y no oran, no leen la palabra, no quieren tener una relación cercana, se conforman con que son salvos, ya soy cristiano y gloria a Dios, porque sí, son cristianos, realmente aman a Dios, han dejado el pecado, están siguiendo a Cristo, pero me parece que se distraen mucho. Creo que, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos una relación muy íntima, muy cercana. Hay un salmo que dice que, ya me olvidó, creo que es el Salmo 84, solamente que me llegó aquí ahorita. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Nosotros podemos disfrutar de una relación muy cercana con el Señor, como la que tuvo Pedro, Juan y Jacobo. Entonces fue el primer privilegio, tener una relación. El segundo privilegio que tuvieron ellos, y fue debido a la relación, fue la revelación que tuvieron. Ninguno de los otros pudieron experimentar, ver lo que estos tres hombres vieron. ¿Y sabe por qué? Porque estaban ahí cerca del Señor. Todo aquel que se acerca a Dios, oiga, disfruta de una revelación o disfruta de algo espiritual, especial, que uno no puede describir. Si usted nota, el evangelista Marcos, y de paso quiero decirle que esta historia nos la relatan los evangelios sinópticos. Ahorita vamos a ver pasajes de Lucas y también de Mateo, porque los tres cuentan este momento de la transfiguración. Y cada uno cuenta detalles, pero me llama la atención que Marcos, ahora de paso quiero decirles que dicen que el evangelio de Marcos fue contado por Pedro. Marcos fue el que lo escribió, pero posiblemente Marcos lo copió de Pedro. Eso es lo que dice la tradición, ¿sí? Pero Marcos se esfuerza por decir que Jesús se transformó y sus vestidos resplandecieron y lo compara, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra podía hacerlo. Es decir, una experiencia bien única, ¿no? Ahora, yo quiero decirles qué estaba haciendo Jesús allí en el monte. Si usted nota, Marcos no cuenta qué. Versículo 2 dice que subieron a un monte alto, los llevó allí aparte solos y se transfiguró delante de ellos. Pero Lucas sí nos cuenta qué estaban haciendo, qué subieron a hacer. Lucas 9, versículo 28 y 29, mire lo que dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? ¿A qué? A orar, dice el texto. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mire cómo lo cuenta Lucas, ¿no? Con otras palabras, pero es la misma historia. Amados hermanos, el privilegio que tuvieron los tres, número uno, de gozar de una relación íntima, cercana con el Maestro. Pedro, por ejemplo, tuvo el privilegio de caminar sobre el agua. Estos tres tuvieron el privilegio de ver cómo el Señor resucitó a la hija de Jairo. Fueron los únicos tres que permitió que entraran allí con él. ¿Notan eso? Además, tuvieron la oportunidad de ver cosas que otros no vieron. Amados hermanos,
si nosotros queremos realmente ser transformados, porque de paso eso es lo que el Señor también quiere y nos anticipa. Este pasaje nos anuncia también la transformación que vamos a tener los cristianos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que este cuerpo mortal no puede heredar el reino de los cielos, sino que esto es necesario que se vista de inmortalidad y que esto sea transformado. Por eso cuando el Señor venga, lo primero que va a hacer es transformar nuestros cuerpos. Es decir, aquí lo que hay es una manifestación de lo que va a suceder con nosotros también, una transformación. Pero ¿cuándo sucede esa transformación o cuándo nosotros podemos experimentar cosas maravillosas? Cuando tenemos una comunión íntima con el Señor, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, podemos ser transformados. Hay gente que tiene luchas hoy con vicios, con algunas ataduras, diríamos, ¿no? No puedo dejar esto. Lo único que les falta es tomar la decisión de acercarse al Maestro, pasar tiempos ahí en la presencia, orando. Ahora, orando no quiere decir que usted tiene que hablar, ¿no? Orar es posiblemente apartar el tiempo para estar a solas leyendo la palabra, estudiando ahí y lógicamente pidiéndole a Dios que le perdone, que le transforme, y estoy seguro que su gloria se manifiesta y nos transforma, como también lo dice Pablo, de gloria en gloria. Lo primero que el pasaje me habla a mí es de un privilegio que tuvieron solamente 3. Lo segundo que quiero decirles y que me da el pasaje es la presencia de 2. ¿Cómo bajamos de 3 a 2 ahora? La presencia de Dios, de 2. ¿Cuáles fueron esos 2? Moisés y Elías. Versículo 4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Hay 2 cositas muy importantes que quiero resaltar de la presencia de estos 2. Número 1 es que los que se aparecen allí es Moisés y Elías. No eran cualquiera. Dice un comentarista que Moisés es el representante de la ley, el dador de la ley. Por lo tanto, aquí hay una persona muy respetada por el pueblo de Israel, muy reconocida. Pero también está Elías, que es el representante de los profetas. Está hablando con el Señor. Eso es importantísimo, porque lo que nos está diciendo es que el que está ahí, que se llama Cristo Jesús, está por encima de Moisés y de Elías. Ahora, ¿de qué hablaban ellos? ¿De qué creen que hablaban ellos? Pues Marcos no nos lo cuenta, pero Lucas sí. Lucas 9:31. Dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Me gustan las palabras que utiliza Lucas. Hablaban de la partida. Mire, es que morir es solamente eso, una partida de aquí. Pero las partidas siempre tienen una llegada. Es como una carrera, se parte, sale, pero también tiene una llegada. Y la llegada es el lugar de coronación, es el lugar del triunfo, la llegada, la meta. Qué bonito esto, ¿no? Entonces, estaban hablando de la partida que el Señor iba a tener, pero me llama la atención, dice cumplir. No era un accidente. No fue algo que salió por casualidad, era algo planeado. El Señor realmente entregó su vida. Moisés y Elías vienen allí a hablar con el Señor sobre la muerte y el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las demandas que habían hecho los profetas. Cristo venía a cumplir la palabra de Dios.
Lo tercero que quiero decirles, y es la preeminencia de uno, lo he llamado. La tercera cosa es la preeminencia. Y es precisamente el tema central de este pasaje, es dar realce a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si ustedes notan ahí, el privilegio de tres, la presencia de dos, pero la preeminencia de uno, el Hijo de Dios. Me llama la atención, amados hermanos, que todo esto es para mostrar la gloria del Señor Jesús. Como les dije al inicio, y que es la intención del texto, mostrar la verdadera naturaleza. Y no solamente la verdadera naturaleza, sino también para mostrar la complacencia del Padre Celestial con lo que Cristo hizo. En el versículo 5 de Marcos 9, entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, para nosotros. Era bueno para ellos, no para Jesús, ni para Moisés, ni para Elías. Él se sentía complacido. Él, en ese momento de experiencia, él dice: uy, qué maravilla, menos mal que no me la perdí. Menos mal que estoy aquí, yo estoy complacido. Mire, estoy tan bien que yo quiero, para que ustedes se queden, les voy a hacer una enramada. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no dijo: vamos a hacer 6, para cada uno una. No. Lo importante es que ustedes, es decir, Pedro estaba extasiado y no quería que terminara esa experiencia, porque, amados hermanos, cuando uno está en la presencia del Señor, no importa que uno no tenga sombra. Lo importante es que el Señor esté bien. ¿Cierto? Pero llama la atención que Marcos, cuando escribe en el versículo 6, explica por qué Pedro dijo eso. Lógicamente, producto de la emoción. Y como muchas veces hablamos emocionados, no sabemos lo que decimos. ¿Por qué creen que el Señor lo reprendió? Más atrás, ahí en el capítulo 8. Porque cuando él le dijo: tú eres el Cristo, y el Señor dijo: uy, eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro se emocionó. Y uno emocionado, mire, los picos emocionales son muy peligrosos, porque uno a veces dice cosas que después se arrepiente, no tienen lógica. Y el texto dice aquí en el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban, ¿qué? Espantados. Es decir, tratando de disimular un poco el susto que tenía, Pedro se le ocurre decir eso. Bueno es para nosotros. No pensó en los demás, no pensó en terminar ese momento, sino en disfrutarlo. Ahora, me llama la atención que Dios lo interrumpe. El Padre Celestial interrumpe a Pedro. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. No necesitaban ayuda. El Señor no necesita ayuda de nosotros. Nosotros queremos a veces ayudar al Señor. Mire, Él tiene todo bajo control. Una nube, suficiente. Ahora, no cualquier nube. En el Evangelio de Mateo 17:5. Bueno, aquí permítame leer, ya que lo colocaste. Yo leí este texto en Marcos 9:7 en 2 versiones, en la Reina Valera que tenemos nosotros y en la PDT. Entonces vino una nube que les hizo ¿qué? ¿Les hizo qué? Sombra. No solamente para Moisés, Elías y el Señor, sino también para ellos. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En la PDT dice: una nube los envolvió. Y desde la nube se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Y quise colocarlo en la PDT porque quiero que subrayen la palabra obedézcanlo. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Este mismo momento lo registra Mateo 17:5, pero por favor si puede poner el versículo de Mateo 17:5.
mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz, no cualquier nube, ¿una nube de qué? De luz los cubrió. Mire cómo Pedro anota eso. Mateo, una nube de luz los cubrió. Amados hermanos, era la gloria de Dios. Siempre que ustedes lean que una nube cubre y que llena, no era estas nubes que nosotros vemos aquí, era una nube especial, la gloria del Señor que llenó el tabernáculo cuando Moisés lo construye, la gloria de Dios que llenó el templo que Salomón construyó, la gloria de Dios que apareció cuando Jesús nació y los ángeles cantaban, esa gloria que también dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que se apartó del templo cuando el exilio de Jerusalén. Esa es la presencia del Señor, una nube de luz. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, no interesa que tengamos alegría, emoción por lo que pasa, el Señor tiene la provisión para nosotros, y la provisión para nosotros es su presencia, es su gloria, es su compañía, esa es la que llena todo. Ahora, además de eso, dice que una voz desde la nube habló. ¿Y qué fue lo que le dijo? Según lo que dice Mateo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia, estoy satisfecho. Cristo llena las expectativas, su obra es completa, no hay nada que añadirle. La gente que está haciendo cosas para salvarse es porque no ha podido entender que Cristo llenó, fue la satisfacción completa del Padre. Él hizo todo, por eso dijo, consumado es. No tenemos que añadirle nada. Además, el Padre lo que le dice a Pedro, en vez de ponerse a pensar en cómo lo puede ayudar, la mejor forma es oyéndolo. A él, oíd. Y como dice la PDT, hablando, dice, este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Amados hermanos, la mejor forma de servirle al Señor no es haciéndole casitas, no es, aunque se puede, preparándole el almuerzo, como como Marta, afanada, plegando a preparar cosas. Lo que el Señor le dice, mire, si ustedes realmente quieren honrarlo, la mejor forma es obedeciéndolo, escuchando lo que Él dice para hacerlo. Amados hermanos, Cristo es por encima de todos. La carta a los Hebreos fue escrita para mostrar no solamente la complacencia del Padre, sino la superioridad de Cristo Jesús. Él es el centro de las Escrituras, Él es el centro de nuestra vida, Él es el que vino a salvarnos y a Él es que tenemos que oír y seguir. ¿Estamos de acuerdo? Recuerdan que la Biblia dice que no hay un camino, no hay otro para ir al cielo o para ir al Padre, solamente el que el Padre proveyó, Cristo Jesús. Amados hermanos, si queremos nosotros experimentar una transformación y tener experiencias, conocer, ser transformados, necesitamos, como Pedro, Jacobo y Juan, tener una comunión íntima con el Señor. Ese es el privilegio de los tres, ¿no? La presencia de los dos, pero la preeminencia de uno, llamado Cristo Jesús. Ahora, para terminar, note usted lo que dice el versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino ¿a quién? ¿A quién? Es el único que permanece para siempre, amados. Es el único que aunque murió, volvió a resucitar. Es el único, amados hermanos, que puede acompañarnos en todos los momentos. Ni Moisés, que fueron grandes, ni Elías, ni ningún otro profeta, nadie puede realmente permanecer con nosotros. El Señor Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Están de acuerdo, hermanos?
¿Qué quiere decir eso? Que el Señor quiere que tengamos una relación permanente con Él, que no nos apartemos. Él dijo, separados de mí, nada, nada podéis hacer. El Evangelio de Marcos viene a decirnos, señores, Cristo es la gloria del Padre, es la imagen del Padre. Si queremos realmente tener una buena relación con Dios, necesitamos relacionarnos bien con Cristo Jesús. Necesitamos aceptarlo, conocerlo, amarlo. Necesitamos, hermanos, estrechar nuestra relación. Solo Cristo puede ser y debe ser el centro de nuestra adoración. Le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento y con palabras salidas de lo más profundo del corazón, adoremos al Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, le voy a pedir que lo lean en su casa, cómo hay adoración al Cordero, al que fue inmolado, porque su salvación, su muerte, ese cumplimiento de las Escrituras, no fue cualquier sacrificio, es el máximo sacrificio que se haya hecho sobre el universo. Cristo Jesús, digno de honra y de gloria, digno de tomar el libro y de quitar sus sellos, digno es de recibir la gloria, digno es de ser adorado, de ser reverenciado, digno es de sufrir, de tomar la cruz y de seguirlo, digno es de enfrentar todas las tentaciones, digno es de toda obediencia. Puede ser que esto cueste, pero vale la pena ser un seguidor de Cristo Jesús. Oh Señor, toda la honra y toda la gloria te pertenece a ti. Muchas gracias por revelarte y por anunciar la gloria, la verdadera imagen. Gracias, Señor, por mostrarnos tu verdadera naturaleza. Muchos hoy están confundidos, pero nosotros podemos ver a cara descubierta la gloria tuya. Y te pedimos, Señor, que nos permitas experimentar también tu gloria. Oh Padre mío, pido que la palabra tuya corra y sea glorificada, y que haya una motivación en cada creyente por acercarse más y más a ti, tener una relación personal, íntima, estrecha. Oh Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos amados, saquen tiempo para escuchar al Señor, leyendo la palabra. Basta el tiempo de escuchar profetas, escuchar cosas que viven anunciando y se olvidan de escuchar a Cristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escuchen constantemente al Señor hablándonos, para que no hablemos de acuerdo a nuestras emociones.